Muy buenas gente de YouTube, esta es una historia la cual no me pertenece, cuyo autor está en la descripción del video por si desean leer esta historia, que a mi parecer está muy buena. Si gustan jugar conmigo juegos como Fortnite, mi ID de Epic Games es MidorillaElfix, y está en la descripción del video para que me agreguen. Sin más relleno, continuemos con la historia. Lo que pareció ser una labor titánica para un par de padres inexpertos terminó siendo la mejor experiencia de sus vidas, pues después de 9 meses en los que su esposa puso a prueba todo lo que el chico presumía, su fuerza, resistencia, su análisis y su sueño rindieron frutos. Una vez cumplido el tiempo de espera, el mundo conoció al nuevo integrante de la familia Todoroki, un pequeño bebé con cabello tan rojo como su padre. Los adultos estaban enternecidos con la imagen, tal vez se debía a que se trataba de su hijo, pero ambos padres estaban totalmente de acuerdo en que no habría bebé más tierno que el que ahora sostenían en sus brazos. Una vez que la madre y el pequeño pudieron reunirse antes de que metieran al bebé en la incubadora, los adultos tomaron la decisión. Cuando les preguntaron por el nombre del infante, ambos asintieron respondiendo felizmente: Enji/Rei. Touya Todoroki. El nombre del pequeño ya estaba decidido, y una vez que dieron de alta a Rei y al pequeño, la familia se retiró a su hogar, el cual ya tenía todo lo necesario para el cuidado del infante. Endeavor se había encargado de comprar todo lo necesario para cuidar a su hijo, incluso de adecuar la casa para que el niño no tuviera ningún tipo de accidente. Por parte de sus abuelos maternos también habían traído bastantes cosas, y una vez que el niño ya estuvo en su casa, no hubo día que no lo fueran a ver. El pequeño Touya empezó a crecer con todos los cuidados posibles. Sus padres procuraron que nunca le hiciera falta nada, eso incluía el amor para criarlo y enseñarle todo lo necesario. Su padre y madre no descansaron instruyendo al bebé, y sí, hubo días donde ambos no pudieron dormir y otros donde sus nervios fueron sujetos de prueba, pero daba igual, al final todo valía la pena si se trataba del pequeño. Afortunadamente Touya creció bien, con bastante salud y un hambre de conocimiento que fue fomentado y apoyado por sus padres. Rei admirada veía como Enji podía hacer múltiples tareas sin descuidar ninguna. El pelirrojo ejercía su labor de héroe de forma impecable, salía muy temprano dejando el desayuno ya hecho para la familia y regresaba a una buena hora para ayudar a su esposa con algunas tareas. Había ocasiones en el que el pelirrojo dejaba descansar a su esposa mientras él hacía todas las labores domésticas de su hogar y incluso preparaba la cena. Enji era alguien bastante inteligente y además la pareja era equitativa con las tareas del hogar, y aunque el pelirrojo no lo decía abiertamente, sobraba decir que obviamente esto lo aprendió de su padre, quien le solía decir: la mujer no es un instrumento, es nuestra compañera de vida y en una relación se apoyan el uno al otro. Así pasó un buen tiempo. Touya era un chico excepcional, inteligente, bastante aún para su corta edad. El chico sorprendía a sus padres conforme crecía. Enji creía que la vida no podría darle más sorpresas, pero esto no era del todo cierto, pues después de 3 años la vida los bendijo una vez más, ahora con una nueva integrante, una niña. Los padres estaban estupefactos, no sabían cómo reaccionar, aún ni siquiera sabían cuál era el kit de Touya, y ahora ya estaban cerca de recibir a una nueva integrante. Cualquier padre se habría aterrado, sería una reacción normal, sin duda se hubiera paralizado del miedo, pero este par de padres, aunque ligeramente inexpertos, no se acobardaron. Los adultos sonrieron y lo vieron de forma positiva, al menos ahora tenían una idea de cómo cuidar a un bebé. Rei. Bueno, al menos Touya tendrá a alguien con quien jugar cuando no estemos nosotros, amor. Además será algo bueno para él, le ayudaría a desenvolverse mucho mejor. Enji. Es cierto, pero tendríamos que adaptar la casa otra vez, Rei. Bueno, eso es algo que puedes hacer, mi amor, después de todo eres todo un héroe, cariño, jejeje. La peliblanca besó a su esposo y se alejó para servirse un vaso de agua. Por su parte Touya, quien ya empezaba a caminar, se acercó a su padre y lo tomó de la pierna. El pelirrojo bajó la vista y lo vio a los ojos. Enji, ¿ya oíste, hijo? Dijo que soy un héroe, jejeje. El pelirrojo le sonrió a su padre, quien lo cargó y lo puso sobre sus hombros. Enji. Y por cierto, tendrás una hermanita, Touya, es hora de aprender a ser compartido, hijo, ¿está bien? El pelirrojo menor solo se abrazó de la cabeza de su papá sonriendo. Touya. Papá. El pelirrojo sonrió y alzó la vista. Enji. Jejeje, sí, papá y tú, juntos, hijo, tendremos que cuidar de tu madre y tu hermanita. El pelirrojo puso manos a la obra y una vez más, aunque ya más acostumbrada, Rei fue testigo de los esfuerzos impresionantes y casi sobrehumanos que hacía el pelirrojo para asegurar siempre que tanto ella como su hijo tuvieran lo mejor.
Pero desafortunadamente lo que la mujer diariamente ignoraba era lo que pasaba alrededor del hombre en su trabajo, pues no había pasado mucho cuando Enji había logrado llegar al puesto del número 2, All-Might había llegado al número 1 en un evento sin precedentes, pues lo compartía con Superman, pues ambos, al tener los méritos necesarios, hacía difícil tomar una elección concreta, por lo que finalmente se llegó a la decisión de ponerlos juntos. Aunque el superhombre en varias ocasiones había reiterado que no quería ese puesto, pues para él la salvación y resguardo de las personas era suficiente premio, obviamente All-Might no compartía el mismo sentimiento y rápidamente dejó ver su molestia por compartir el primer lugar, aunque por obvias razones al mismo tiempo parecía aceptar esto siempre con una sonrisa, pero en todo lo bueno siempre hay algo malo, y es que una vez que pasó esto también empezaron las comparaciones, pues pronto la gente también empezó a notar cada vez más a Endeavor. Y ahora los tres hombres que abarcaban los dos primeros lugares eran diariamente comparados, siempre poniendo a Enji por debajo de los dos primeros, pues todas las críticas decían lo mismo. No es alguien digno de admirar. Es obvio que su lugar en el ranking se debe a sus contactos en la agencia del fallecido Ace Todoroki, la cual está ahora bajo el mando de su esposa. Su poder es mucho menor al de All-Might, y con esto se nota que está muy por debajo al poder de Superman. Ambos hombres están a un nivel muy superior que Endeavor. Jamás se ha detenido a dar entrevistas, mucho menos a aparecer en programas, creo que nadie le dijo de lo que trataba el trabajo de héroe. No importa que tantas personas salve, él no es alguien que inspire tranquilidad. Jamás sonríe, él no es alguien como All-Might, ni siquiera tiene una frase característica. Nunca dejó Japón para ayudar a otras personas, lo que All-Might sí lo hizo apenas se graduó de la academia, y Superman es un héroe americano que vino a Japón. Endeavor nunca ha ayudado a otra gente que no sea la que él quiere, eso es favoritismo y demuestra que no confía en él. Cada que Enji salía al campo siempre le llovían críticas, no importaba que tan bien o mal lo hiciera, para la gente el héroe de fuego debería incluso estar en el último lugar. En un principio estos comentarios no afectaban a Enji, quien se enfocaba solamente en hacer su labor de forma eficiente, además de que eran fácil de ignorar cuando solo eran unos cuantos, pero ahora. Lo malo de la fama es que todo el mundo cree que te conoce, y eso hizo que la gente empezara a hablar más de él, y desgraciadamente no todos eran como ese tal Clark Kent, quien daba un punto de vista objetivo en cada nota. Para desgracia de Enji, la gente estaba cegada por la luz que All-Might les daba. Lo único que el rubio estaba logrando con esto es que la gente dependiera de él, aun cuando el rubio ni siquiera regresaba a la ciudad. Enji iba a su agencia, en la cual para beneficio de él ya había bastante gente trabajando. El pelirrojo había hecho que en su lugar de trabajo hubiera un horario laboral bastante flexible, además de que trataba de ayudar a la gente, incluyendo a los que no tenían agencia cuando salían de cualquier academia. Para él no había distinción alguna entre la Uashiketsu o Ketsubutsu, a fin de cuentas las tres eran las mejores academias y todas forjaban futuros héroes que con esfuerzo y trabajo duro algún día se convertirían en grandes personas e incluso leyendas. Debido a esto, y porque el héroe profesional quería ayudarlos en su camino, era que Enji se daba el tiempo de ver los perfiles de los estudiantes de las academias para ayudarlos con sus pasantías, ya sea después del festival deportivo o las que tenían que hacer después del examen para conseguir su licencia provisional. Enji lo admitía, había varias promesas en todas las academias, jóvenes con quirks increíbles. Enji sabía que ellos estarían asegurados por otras agencias, pues incluso la agencia familiar del héroe Ingenium ya había apartado a varias de estas jóvenes promesas, pero el pelirrojo, quien había heredado la terquedad de sus padres, no se daba por vencido. El héroe de fuego investigaba a todos los estudiantes y mandaba las solicitudes a las diversas academias. Pero una vez más la mala publicidad jugaba en su contra, pues ningún alumno quería ir a su agencia, al menos de forma voluntaria. El pelirrojo siempre era recibido con negativas de todas las academias, al parecer ningún alumno quería hacer su pasantía con él. El chico tenía que tragarse esto más las críticas y llegar a su casa luciendo tranquilo, como si nada pasara, pero no era fácil, pues incluso había veces en las que el pelirrojo no podía dormir pensando varias cosas. El hombre no quería que su esposa leyera los diarios y viera las noticias al igual que Touya, pues no sabía qué era lo que pensaban. ¿Acaso ellos sentirían que su esposo y padre era un fracaso? ¿Acaso Ri está avergonzada de ser su esposa?
Después de todo él era el número 2 y parecía ser que nunca subiría de rango. Diariamente los malos pensamientos inundaban la cabeza de Enji, quien sentía una presión cernirse sobre él, pero él la soportaba porque era su deber, porque un héroe nunca se queja, porque un hombre nunca puede detenerse. Él había elegido la profesión y no se podía acobardar. Enji no se daría por vencido, al menos aún tenía a su familia y aunque pareciera simple eso le traía paz. Y así después de 8 meses que fueron la distracción momentánea de los problemas de Enji, finalmente había nacido su hija, una preciosa niña peliblanca con mechones rojos. Enji y Rei se vieron a los ojos sabiendo que era la mezcla de los cabellos de ambos. Claro que Rei hacía unas cuantas bromas por el predominante color blanco, pero al final eran eso, simples bromas, y Enji lo sabía. La pareja se decidió por un nombre, algo lindo y acorde para la nueva integrante, el cual sería Fuyumi Todoroki, la primera y única hija que tendrían. La pequeña peliblanca con mechones rojos era una niña adorable, muy tierna a la vista de los padres, quienes estaban agradecidos con la vida. Pero ambos se habían olvidado algo, y es que cegados momentáneamente por la felicidad que Fuyumi les brindaba, los padres habían pasado por alto un pequeño detalle, el cual era que vivían en un mundo de poderes, y ahora tocaba el turno de su hijo mayor, quien con el pasar de un año haría la demostración perfecta de por qué él era el hijo del héroe de fuego. Cremación. Al parecer ese era el Kirk de Touya, un Kirk tan poderoso como peligroso, el cual descubrió por accidente y casi causándole un daño a Fuyumi. Obviamente Rei y Endeavor se preocuparon por ambos, pero una vez que se aseguraron que sus hijos estuvieran bien, pudieron respirar aliviados y al mismo tiempo felices. Su primer hijo tenía un Kirk y por lo que había dejado ver, vaya que era un Kirk poderoso. Rei divertida le dio un codazo a Enji en el estómago, quien la vio con falsa indignación. Rei, supongo que Fuyumi nunca podrá decirle adoptado a Touya, todo por tu culpa. Enji. Jejeje, ¿qué puedo decir? Estoy orgulloso de mi hijo. Pero lo que parecía ser un Kirk increíble, también tenía un gran problema, y es que el chico no podía controlar el nivel de sus llamas, las cuales podía presumir que incluso eran más potentes que las de su padre, siendo estas azules a diferencia de Endeavor, que tenían el color naranja rojizo normal. Una vez que Enji notó que el Kirk de su hijo también le causaba un gran daño, se sintió culpable. El chico no había heredado nada de su madre. Endeavor sabía que había una teoría que decía que cada generación era más fuerte. Rei y Enji ya habían hablado de esto y de las opciones que había, y era por esto mismo que ambos esperaban que sus hijos nacieran con el Kirk de Rei mezclado en ellos para poder controlarlo, pero ahora el pelirrojo veía que Touya no había sido el caso. El pelirrojo se sentía sumamente culpable, pues ahora su pequeño Touya no podría disfrutar de su Kirk como todos los niños. Esta tristeza y culpa fue notada por Rei, quien se sentó dispuesta a hablar con su esposo cuando sus hijos dormían. Rei, ¿qué sucede, Enji? Enji, nada, es solo que, sí, estoy preocupado, Rei, por Touya. Rei, ¿Touya? ¿Qué sucedió, Enji? Enji, tengo miedo, Rei, heredo una habilidad de fuego que es mucho mejor que la mía, pero también es mucho más peligrosa. Touya corre peligro con un Kirk como ese. Si tan solo hubiera heredado algo de ti para poder contrarrestarlo, por mi culpa nuestro hijo no podrá usar su Kirk libremente. El pelirrojo se hizo para adelante poniendo las manos en su cara. La culpa estaba en él. Rei por su parte lo abrazó y lentamente lo hizo acostarse. La albina empezó a acariciar el cabello del hombre mientras sonreía. Rei, no es tu culpa, Enji, en todo caso sería mía porque no saco nada de mi jeje, aunque bueno, realmente no es culpa de ninguno de los dos. Después de todo no podemos elegir qué características o bueno quirks tendría Touya, y sí, sé que puede ser peligroso, pero ¿qué tal si ahorita le hace daño porque es joven? No sabe controlarlo del todo. Recuerda que no nacemos sabiendo, cariño, con el tiempo aprendemos. Si todo fuera fácil entonces perdería significado, ¿no? Enji, ¿a qué te refieres? Rei, tú no alcanzaste el nivel que tienes ahora solo porque sí, entrenaste constantemente, nunca paraste por más exhaustivo que fuera. Tu padre te ayudó, cariño. Estoy segura que si ayudas a Touya podrá manejar mejor su poder. Estoy completamente segura de que él sería un gran héroe como tú. Enji, Rei, entrénalo, mi amor, enséñale a usar ese gran poder que saco de ti. La peliblanca le sonrió a Enji, quien con esto lucía más motivado. Era cierto, su padre lo había entrenado, lo había motivado a él cuando era joven, y ahora, el pelirrojo tenía el mismo deber. Ahora le tocaba a Enji hacer lo mismo por su hijo. Después de todo él hizo la promesa de que nunca lo dejaría solo, y el manejo correcto de su Kirk entraba en ese ámbito. Enji jamás dejaría que Touya sufriera al usar su Kirk.
Así comenzó el entrenamiento del pequeño Touya, quien, admirado y motivado por su padre, empezó a entrenar sin descanso para poder controlar su habilidad. Dolía, era cansado y hubo veces en que quiso rendirse, pero su deseo de volverse alguien increíble y fuerte como su padre lo hacía no tirar la toalla. Obviamente el entrenamiento para el niño era ligero, pues aún era bastante pequeño, su cuerpo no estaba acostumbrado, pero este incrementaba conforme él iba creciendo. Enji alternaba perfectamente su labor de héroe con los entrenamientos con su hijo. El pelirrojo no solo lo entrenaba con su Kirk sino también físicamente. El cuerpo humano era esencial en la práctica y si este se desgastaba entonces habría repercusiones. Enji trabajó bastante en la rutina de Touya, aunque también tuvo que calmar los ánimos de su hijo, y es que en ocasiones el niño no se detenía y entrenaba de más, se sobreexigía. El pelirrojo estaba sorprendido por la tenacidad de su hijo, pero también preocupado, por lo que una vez que descubrió esto supo que tenía que ponerle un alto. Los años pasaban y desarrolló y mostró su Kirk, el cual para sorpresa de los padres era el mismo que el de su madre. Hielo. Algo un poco más fácil de dominar, solo tenía que regular su temperatura, pues la chica, a diferencia de su madre, podía bajar la temperatura a niveles sorprendentes. Ni siquiera Rei podría hacerles frente. La primera vez que Fuyumi lo usó fue a los 3 años y por accidente, pues jugando con su hermano generó una estaca de hielo que golpeó al pequeño Touya, pero la estaca fue tan fría que incluso Fuyumi fue cubierta con una ligera capa de escarcha. Touya intentó auxiliar a su hermana, pero en cuanto se acercó, el hielo de la estaca empezó a derretirse. El pelirrojo al ver esto supo que era peligroso, por lo que corriendo fue con sus padres, quienes llegaron al auxilio de la menor. Ambos niños estaban bien. Fuyumi solo había tenido algo de fiebre, pero con ayuda de sus padres logró superar esto. Ahora había 2 entrenamientos para los 2 niños de la familia. Enji se encargaba de Touya y Rei de Fuyumi. Al final ambos habían sacado los poderes de sus padres. Pero después de un par de meses ambos padres decidieron que los entrenamientos con Touya deberían acortarse un poco más de tiempo, y es que el niño ya estaba en la edad para empezar a estudiar. Los padres sabían que no podían exigirle a su hijo mucho, la escuela era igual o más importante que su entrenamiento, y afortunadamente el niño ya podía controlar su temperatura para no ocasionar un daño en él o a otras personas. Otra de las razones por las cuales decidieron que se acortaría los tiempos de entrenamiento era porque sabían que conforme el niño fuera creciendo el rendimiento académico también tenía que mejorar y no iban a sobreexigirlo, pues al final más que un bien le harían un daño al pequeño pelirrojo. Pero desgraciadamente el niño pensaba otra cosa. Touya no se rendía. El chico, cegado por su admiración hacia su padre, entrenaba en solitario, ya sea a altas horas de la noche o inclusive en la lluvia. Pero como ya se sabe, esto solo terminó por afectarle. Pronto las marcas que su fuego le dejaba en la piel eran más visibles hasta que llegó el punto donde por el dolor no podía comer o dormir bien, y un día sus padres se dieron cuenta. Rei vio como Enji bajaba la cabeza. El hombre se sentía decepcionado. La mujer miró a su hijo, quien lucía triste, pensando que había decepcionado a su familia con sus acciones y su debilidad. Touya esperaba que sus progenitores lo regañaran. Sabía que se lo había ganado. No podría responder, por lo que al ver cómo su padre se ponía derecho, el chico simplemente aceptó su destino. Enji, ven conmigo, Touya. El pelirrojo mayor avanzó hacia el gimnasio. Touya, sin decir nada, siguió al mayor. Ambos entraron al lugar y su padre se puso de pie frente a él. Touya bajó la cabeza esperando el grito y que su padre estallara en furia, pero lo que no esperaba es que el mayor le diera un abrazo. Enji. Hijo, perdón por no escucharte, perdón por no apoyarte, es mi culpa, no lo expliqué bien. Si bajamos el ritmo de tu entrenamiento fue porque ya estás en la escuela, no queremos sobreexigirte porque tu cuerpo no lo soportaría, tú mismo ya viste las repercusiones que tiene. Perdón, Touya, pero tienes que entenderlo, baje el ritmo por tu salud, porque me importas mucho. De algo es malo, no quiero que te hagas daño, eres mi hijo y te amo. El pelirrojo menor miró a su padre, en su rostro se reflejaba la culpa. Touya entendió que su padre no pensaba que él era débil, más bien era al contrario. El hombre sabía que el pelirrojo era más fuerte de lo que aparentaba, pero esa misma fuerza le podía hacer daño si no se cuidaba. Touya miró a su padre y devolvió el gesto con cariño a su padre. Touya, perdón por hacerte preocupar, papá, no volverá a pasar. Enji, si algo pasa, dime, lo solucionaremos, hijo, juntos, así como cuidamos a tu madre y a tu hermana. Touya empezó a llorar y se limpió las lágrimas para sonreír. Touya. ¿Sí? Pero las sorpresas para la familia Todoroki no parecían querer disminuir, y es que meses antes de que Fuyumi cumpliera 3 años, Rei le informó a su esposo de una nueva sorpresa. Habría otro miembro de la familia Todoroki.
Enji abrió los ojos sorprendido, nunca se había puesto a pensar eso, pero ciertamente en sus planes no estaba tener 3 hijos, él siempre fue hijo único por lo que no sabía cómo era convivir con más niños. El pelirrojo anduvo un tiempo divagando con esto hasta que recapacitó de la mejor forma, y es que él no tenía por qué sentirse mal, ni enojarse, a final de cuentas él amaba a su esposa y a sus hijos y si venía uno más en camino entonces lo aceptaría con gusto. Es por eso que ahora nos situamos aquí, con el avance del embarazo de Rei, ella tuvo que suspender sus entrenamientos con Fuyumi, quien entendió pues no quería que su hermanito tuviera algún problema al nacer. Y ahora después de meses de tortura para Enji, finalmente ya había llegado ese gran momento, los hermanos Todoroki estaban esperando con incalculable emoción en la sala de espera del hospital junto a sus abuelos, quienes estaban felices cuando de pronto y después de un largo tiempo de espera, de una habitación salió su padre y yerno quien tenía ropa de hospital. El hombre se quitó la mascarilla que tenía y con una sonrisa miró a los presentes quienes también le devolvieron el gesto. Touya. ¿Y bien papá? Fuyumi. ¿Cómo está nuestra hermanita? Toya. ¿Qué te hace pensar que es niña Fuyumi? Fuyumi. Sé que lo es, porque de cumpleaños pedí una hermanita. Toya. Pero ya estás tú, además yo quiero un hermano. Abuelo. A ver niños cálmense, no peleen aquí, mejor dejen que su padre les explique. Abuela. ¿Cierto, Enji? Dinos cómo salió todo. El pelirrojo empezó a derramar unas cuantas lágrimas y se acercó a los adultos quienes se pusieron de pie. Enji. Rei está bien, ahorita mismo está descansando. Abuela. Gracias a Dios. Abuelo. Pero dinos, ¿cómo está el bebé? El pelirrojo sonrió y tomó de los hombros al anciano. Enji. Él está bien, es un niño sano. Los padres de la peliblanca suspiraron aliviados y los niños dieron un grito de felicidad. Touya. Te dije que era niño Fuyumi. Fuyumi. Cállate Touya, al menos ya tenemos hermanito. Abuela. Niños guarden silencio, estamos en un hospital. Touya barra Fuyumi. Lo sentimos abuela. Abueña. Y dinos Enji, ¿ya decidieron un nombre? Enji. Sí, su nombre será Natsuo. Los suegros de Toenji sonrieron y ahintieron con la cabeza aceptando el nombre, así le dieron la bienvenida al hijo menor de los Todoroki, un pequeño niño peliblanco el cual era adorado por todos. Afortunadamente Touya tenía ya 6 años, el chico ayudaba a sus padres en lo que podía incluso cuidando a su hermanito junto a Fuyumi quien a pesar de tener 3 años era alguien centrada, al parecer había adquirido esta habilidad. Mezclando las características de sus padres, la vida de los Todoroki parecía siempre una aventura. Pero desgraciadamente muy dentro de Enji todo era un torrente de emociones negativas pues las malas críticas aumentaban. El pelirrojo un día vio de pura casualidad una entrevista que le hicieron a su madre, al parecer la mujer seguía en la ciudad. Entrevistador. Y dígame, su esposo ya tiene desgraciadamente tiempo fallecido, pero la compañía que él manejaba sigue siendo una de las mejores de la ciudad cuya única competencia directa es la perteneciente a la familia Yaoyorozu. ¿Hay planes para acomodar a esta rival o algo a futuro para ganarle? Yukio. Por el momento me puedo detener de dar alguna información de ese tipo, debes saber que entre nosotros no hay ninguna clase de rivalidad, conozco a los señores Yaoyorozu y puedo decir que hay una amistad entre nosotros la cual está aparte del ámbito laboral por lo que una compra no sería una opción, aunque tampoco puedo descartar una unión entre las empresas. Entrevistador. Ya veo, pero dígame, entonces si no hay planes de compra ¿qué tal una expansión? Sería impresionante e interesante ver una compañía como la de usted llegar a América a probar suerte así como el héroe no, un Olmig lo hizo, tal vez podríamos ver otra maravilla de Japón brillar lejos de casa. Yukio. Jejeje gracias por la opción pero eso ya estaba en planes, era una sorpresa pero pues ya puedo decirlo, algo como eso es posible, y aunque aún no tenemos fecha de salida, queremos intentar probar suerte en el extranjero así como el héroe número 1 lo hizo, también sobra decir que mandamos nuestro apoyo a Olmig, y esperamos tener la misma suerte con la que él corrió. Entrevistador. Bueno, desgraciadamente ya estamos por terminar esta entrevista, agradezco su atención señorita Todoroki. Yukio. No es nada, más bien gracias por la invitación debería decir. Entrevistador. Esto es todo un honor pero antes de retirarnos ¿me podría permitir una última pregunta? Yukio. Con todo gusto. Entrevistador. Esta es algo personal y es que si bien sabemos, usted junto con su marido Aisha además de ser una gran pareja de negocios y ser marido y mujer también tuvieron un hijo ¿no es así? Enji Todoroki si no me informaron mal. Yukio.
Sí, es nuestro único hijo. Entrevistador. Qué bien, bueno, ahora el motivo de esto y espero no incomodar es que esperaba que nos pudiera decir algo y es que nadie sabe nada de él. Nuestros últimos reportes afirman que él estudiaba en la Academia UA junto al Gran Olmig, pero después de que se graduó no tenemos mucha información al respecto. Yukio se quedó en silencio por unos segundos pensando y analizando sus palabras, después de hacer esto la mujer tomó aire y volvió a hablar. Yukio. En estos momentos esa información tampoco la puedo proporcionar, mi hijo es un hombre bastante ocupado y desgraciadamente perdí comunicación con él una vez que se graduó de la academia, como usted bien dijo él estudió en la Academia de Héroes UA por lo que ya sabe cuál es su profesión, los riesgos que conlleva así como el tiempo que tiene para convivir el cual es bastante limitado. Entrevistador. Lo lamento, no quería sonar arrogante, impertinente ni tenía intenciones de ofender, es solo que pues desde el funeral de su esposo ya no hay fotos de ustedes juntos, incluso hay quienes afirman que no fue a la graduación de su hijo, ¿acaso hubo algún problema entre ustedes dos? ¿Una ruptura familiar o algo así que los hizo alejarse? La mujer miró al entrevistador al igual que Enji, en la distancia, ninguno de los dos podían saber si solo lo había hecho para provocarla, pero el entrevistador no sabía que se había metido con la mujer equivocada, pues la sensual pelirroja no le daría el gusto de una escena. Yukio tomó aire y tras meditar sus palabras unos segundos volvió a hablar. Yukio. Me parece que esa información es privada y no debe ser de interés público. Mi hijo está bastante bien y como ya mencioné antes, es un héroe que siempre arriesga su vida por la sociedad por lo que solo puedo decir que no importa dónde esté le mando mis mejores deseos, él es un gran héroe y no debemos desmeritar su trabajo. La entrevista terminó después de algún otro intercambio de palabras, Enji pensó que ahora sí podía contactar a su progenitora por lo que llamó a su teléfono sin obtener respuesta, el chico volvió a marcar así como también lo intentó, llamando al número de la agencia y luego al privado de su oficina para terminar marcando directamente a su hogar pero en todas las líneas era la misma respuesta. La mujer nunca contestó las llamadas ni envió ningún mensaje, el chico miró la pantalla recordando las palabras de su progenitora con cierta molestia. Él es un gran héroe y no debemos desmeritar su trabajo. El pelirrojo apretó los dientes molesto recordando todas las veces que ella lo desanimaba sin importarle nada en lo absoluto si él estaba bien. Tendrás suerte de entrar a la UA. Si no te esfuerzas no pasarás de ser un simple ayudante mocoso. No me avergonzarás al perder una vez más. El pelirrojo apretó los puños, ella jamás apoyaría su trabajo y lo más seguro es que esta vez no fue la excepción, solo dijo eso para evitar la polémica como fuera normal en una agencia de talla tan importante como la que su padre fundó. El hombre decidió que no dejaría que su esposa ni sus hijos vieran su molestia, para su familia él era una muralla impenetrable e indestructible y así debía mantenerse, no mostraría jamás dolor más que cuando la situación realmente lo mereciera, el adulto respiró y salió a convivir con su familia, quien ya lo esperaba para cenar, su familia después de todo era lo único que lo mantenía cuerdo y sobre todo Rei quien era la única persona, la única mujer que lo entendía y siempre lo devolvía a la realidad, el hombre no dejaría que nada nunca le pasara a la peli blanca, Enji se prometió eso a sí mismo. Su familia estaba más unida que nunca y se veía realmente feliz, así pasó un buen tiempo y en la fiesta de cumpleaños número 8 de Touya Endeavor conoció al mejor amigo de su hijo, se trataba de un chico de cabello color negro, al parecer en la escuela donde iba Touya ellos eran los únicos con quirks de fuego por lo que congeniaron casi de inmediato, además de que sus quirks eran bastante parecidos, al parecer el compañero de Touya cuyo nombre era Ichi tenía una quirk de fuego proveniente del matrimonio de sus padres, su madre tenía un cabello de fuego muy similar a su madre, mientras que su padre podía exhalar fuego por la boca, obviamente Ichi era un fan de Endeavor por lo que al ver que el padre de su mejor amigo era su héroe favorito casi estalla de la emoción, al héroe de fuego también le agradó el joven pelinegro quien le pidió su autógrafo a Enji casi de inmediato, el pelirrojo ligeramente sorprendido por el entusiasmo del joven admirador no se molestó en dárselo. Sí, la vida parecía ir de bien en mejor para Enji quien parecía estar olvidando todo lo que había sufrido antes, el pelirrojo de vez en cuando miraba hacia atrás y veía todo el avance que había tenido, el héroe de fuego sonrió sabiendo que había costado pero ahora finalmente tenía la vida que siempre soñó y ahora haría lo que estuviera en sus manos para que sus hijos nunca sufrieran lo que él sufrió. El tiempo pasó, Enji no dejaba de lado ninguna de sus ocupaciones con su familia y su trabajo, y ahora faltaba muy poco para que Touya
cumpliera 9, Natsuo ya había mostrado anteriormente su Kirk, el cual era sacar vapor de sus manos, el cual podía cambiar de temperatura, haciéndolo tan frío como para generar escarcha o tan caliente como para hacer borrosa la imagen alrededor, pero esa no fue la única sorpresa que la vida le daría, y es que en un plática que tenía con Rei el pelirrojo, fue sorprendido con una última noticia, una que hizo que su corazón saltara una vez más. Rei estaba embarazada, sí, otra vez. Enji estaba perplejo, definitivamente esta no era la vida que él esperaba. Enji ahora sí tardó un poco más en reaccionar así como en asimilarlo, lo cual no era en balde pues se decía fácil, pero el hombre tendría 4 hijos. El héroe de fuego se desplomó en una silla mientras suspiraba asombrado. Rei por su parte se acercó a su esposo, viéndolo con atención y tratando de ayudarlo a digerir la noticia, pensó mejor sus palabras antes de volver a hablar. Rei, sí, lo sé, es mucho que digerir, Enji, yo también pensé lo mismo. El pelirrojo soltó una bocanada de aire para después cerrar los ojos y alzar la mirada con una ligera sonrisa ante su esposa, quien lo veía atenta esperando su reacción. Enji, en realidad, lo que yo estaba pensando en que tal vez debería ponerte unas orejas de conejo, cariño. El pelirrojo vio a su esposa con una sonrisa antes de bajar la mirada levemente moviéndola para suspirar, pero su esposa lo sacó de sus pensamientos cuando le dio un leve golpe en el punto hombro haciendo que él la viera. Rei, ¿solo a mí? La mujer alzó una ceja en una señal de falsa indignación que hizo que el héroe de fuego volviera a sonreír. Enji, bueno, es que debes entender, mi amor, que 4 hijos no estaba en mis planes, yo siempre fui hijo único. Rei, jejeje, lo sé, mi amor, y créeme cuando digo que tampoco estaba en mis planes, pero, bueno, esto es difícil de explicar, porque yo quiero tener este bebé, no sé, algo dentro de mí ya quiere verlo entre mis brazos, ver su carita, aún no lo conozco pero siento como si ya estuviera aquí y es un sentimiento que no quiero perder. El héroe de fuego alzó la vista viendo a su esposa, amaba la forma en que ella se expresaba, había algo en eso que lo hacía sonreír, que la hacía ver más hermosa. Enji no sabía bien, pero incluso él fue contagiado por el sentimiento de su mujer, por lo que sonriente tomó la mano de Rei, quien lo miró. Enji, bueno, mi amor, entonces tendré que esforzarme más, no quiero que ninguno de mis hijos tenga escasez en algo. Rei, Enji, eso no es necesario, siempre has dado lo mejor por todos nosotros. Enji, pero nunca es suficiente, no para mi familia, te amo, Rei, así que me esforzaré, siempre me esforzaré para darles lo mejor. Rei, te amo, Enji. La mujer besó al pelirrojo, quien respondió al gesto. Al día siguiente le comunicaron la noticia a sus hijos, quienes estaban felices de tener otro hermanito. Así pasaron los días, todo marchaba excelente para la familia de héroes. Rei, quien ya podía considerarse una experta en el tema de la gestación y el cuidado de su cuerpo durante el embarazo, se protegió bastante, sus hijos le ayudaban con su cuidado, en especial Touya, quien era el mayor de sus hermanos, y siempre trataba de que su madre estuviera cómoda y a salvo cuando su padre no se encontraba en casa. Enji se esforzaba diariamente dando un esfuerzo casi sobrehumano, el pelirrojo se movía de un lado a otro ayudando a las personas casi sin detenerse, lo cual le ganó más críticas que lo tachaban de antisocial, prepotente, etcétera, etcétera. Enji trataba de ignorar esto, pero lo cierto es que mezclado con las palabras de su madre hace años, hacía que dentro de él se generara una olla de presión la cual estaba cerca de explotar. El hombre llegaba a su casa y hacía las labores correspondientes, muchas veces tuvo la idea de contratar a alguien que les ayudara a hacer las tareas para que su esposa no se sobreexigiera. La idea fue compartida con la peli blanca. Enji expuso sus puntos esperando que la mujer entendiera, él quería que Rei se cuidara lo mejor posible. El héroe de fuego no hacía esto por él sino por su esposa, como prometió, siempre haría lo mejor para su familia. Pero Rei siempre rechazó esta oferta una y otra vez. La peli blanca no quería causarle problemas a Enji, y después de escuchar negativas durante algunos días en Deabor no trató de disuadirla más, pues sabía que su esposa había tomado su decisión, pero ahora y por eso mismo Enji siempre luchó para mantener su casa en orden. Con el pasar del tiempo y gracias a los reportes que él enviaba así como los reportajes que Clark escribía de él, finalmente se le dio un reconocimiento, uno muy bien merecido, otorgado por el mayor número de casos resueltos en poco tiempo. Sin duda las habilidades analíticas del pelirrojo lo hacían alguien bastante capaz de arreglar toda clase de problemas. Por otra parte, su hijo Touya, al igual que su padre, era alguien que no se rendía y siempre se movía de un lado a otro, alternando de forma increíble sus tareas de la escuela, las labores domésticas y la ayuda a sus hermanos. Afortunadamente Ichi, su mejor amigo, también se había ofrecido a ayudarle, y era por esto que en algunas ocasiones se veía al pelirrojo y al pelinegro
hacer algunas cosas en la casa. Ichi le ayudaba a los hermanos de Touya en sus tareas, mientras que Touya hacía algunas labores, ayudaba a su mamá en lo que necesitaba o incluso comprara los víveres necesarios. La amistad que tenía con Ichi era bastante sólida y la confianza era mucho mayor. Fuyumi, una vez que vio el esfuerzo de su hermano mayor, decidió que también tenía que ayudar de alguna forma, así sea ella la hermana menor. Ella pensaba que estaba bien que ella era más chica que Touya, pero no podía dejarle toda la carga. Cuando su papá no se encontraba, Fuyumi se puso manos a la obra y también se unió al equipo de niños infantes. Desgraciadamente para Enji, el puesto del número 2 tenía más cargas de las que él pensaba, pues ahora las misiones eran más pesadas y además aumentaba el número de las mismas. El pelirrojo pasó de tener una o dos a más de 5, llegando incluso al extremo de 10, entre los cuales se hallaban las misiones convencionales y los casos que eran encargados personalmente a él por su capacidad analítica. Había inclusive ocasiones en que lo solicitaban en un papel más de consultor, lo cual, aunque lo hacía sentirse útil, también aumentaba su número de trabajo. Enji llegó a llevar el trabajo a casa, salía más tarde de la oficina, cansado, estresado, pero al ver el esfuerzo de sus hijos sentía culpa. Ellos eran jóvenes, no deberían encargarse de todo, esa era su labor. Enji se disculpó con sus hijos y con el amigo de Toya, pero los jóvenes le restaron importancia. Después de todo, no podían quedarse de brazos cruzados viendo cómo su padre se partía la espalda diariamente para darles lo mejor. Los niños debían encontrar una forma de regresar el apoyo que su padre siempre les dio. Por parte de Ichi, el joven no encontraba problema en ayudar. Después de todo, Touya era su mejor amigo y Endeavor su héroe favorito. Enji no tuvo de otra, por lo que una vez que sus hijos expusieron sus puntos, para no quedarse quietos, el Etoe de fuego les acarició el cabello a los niños agradeciéndoles esto. Así pasaron un par de días, hasta que un día Endeavor llegó a su casa encontrándose con un infante más, lo cual habría dejado pasar, pero había algo extraño, y es que el nuevo niño en su sala parecía herido, su ropa se encontraba sucia, maltratada, algo rota, su rostro lucía sucio con marcas de algunas lágrimas y golpes. Enji estaba intrigado. El niño frente a él no se veía mayor a su hijo, ni siquiera de su edad, más bien le daba un aire de estar entre la edad de Fuyumi o Natsuo. El pelirrojo se acercó al niño, sacándolo de sus pensamientos, y quien al ver al enorme héroe de fuego se quedó boquiabierto. Tú eres Enji. Tranquilo niño, no voy a lastimarte, soy un héroe profesional, mi nombre es... Tú eres el héroe llameante, tú eres Endeavor. Endeavor, ¿tú me conoces? En ese momento el niño emocionado asintió con la cabeza y detrás de él aparecieron unas alas de color rojo con plumaje como las de un ave. ¿Sí? Soy tu fan. El pelirrojo intrigado movió levemente la cabeza hacia un lado. En ese momento de la cocina salieron Fuyumi, Touya y Ichi, quienes al ver a su padre héroe corrieron hacia él. Touya, papá, ya llegaste. El niño sorprendido volteó la mirada viendo al pelirrojo menor. Papá. ¿Acaso dices que él es tú? Touya. Con orgullo, sí, él es mi padre. Enji. Touya Todoroki, dime qué pasa aquí. ¿Quién es este niño? En ese momento el pelirrojo regresó la mirada hacia su progenitor de golpe, rápidamente le dio un vaso de agua al niño desconocido y después se acercó a su padre mientras Ichi corría de regreso a la cocina y volvía con más vasos dándole uno a Enji. Touya. Es un amigo, no tiene mucho que lo conocemos, se llama Keigo. El pelirrojo volteó a mirar al rubio Zenitsu, quien estaba feliz. Keigo. Un gusto conocerlo señor, me llamo Keigo Takami. Enji. El gusto es mío Takami, pero dime Touya, ¿por qué está así? En ese momento el rubio bajó la cabeza ligeramente triste mientras sus alas se replegaron. Por su parte Touya, Fuyumi y Ichi voltearon la cabeza intrigando y preocupando a Enji. Enji. Y bien. Digan algo niños, así solo me están preocupando más. Keigo. Mi familia es muy pobre señor, y pues casi no tenemos para comer. Touya. Lo conocimos hace unas semanas mientras jugábamos, escuchamos gritos, al acercarnos él estaba siendo golpeado por unos sujetos de secundaria, Ichi y yo nos metimos a ayudar. Enji. ¿Usaron sus quirks? Touya. No, estuvimos cerca pero no, perdón papá, sé que me has dicho que no me meta en peleas, pero tú también me enseñaste que si veo algo injusto, no puedo quedarme de brazos cruzados. El pelirrojo veía a los infantes frente a él, dio un largo suspiro y sonrió. Enji. Lo importante es que están bien niños, dime Takami, ¿qué edad tienes? Keigo. 6 años señor. Enji. Bien, creo que aún tenemos ropa para ti. Keigo. ¿Qué cosa? Enji. Ropa, la que a Touya ya no le queda, creo que te quedará bien a ti, te quedarás a cenar supongo, ¿no?
Keigo, si usted me lo permite. Enji, bien, ¿ya avisaste a tus padres? Keigo, sí, no se preocupe. El niño le sonrió al pelirrojo pero luego volteó la vista haciendo que el pelirrojo se cuestionara de si lo dicho era verdad. Enji, bien, entonces ve y arréglate, Touya, enséñale a Keigo el baño para que pueda darse una ducha. Touya. ¿Sí? Ven Keigo, Endeavor. ¿Y ya oíste lo que dije? Dale un cambio de ropa de la que ya no te queda. Touya sí señor. El pelirrojo menor hizo un salido militar y se llevó al rubio Zenitsu. Después Touya bajó y con el paso de los minutos Keigo también lo hizo, Enji calentó la cena y ayudó a su esposa a llegar a la mesa. La mujer al parecer ya conocía al nuevo amigo de sus hijos. La cena pasó sin ningún problema y ya entrada la noche Enji llevó a Ichi y Keigo a su casa. El pelinegro vivía un poco más cerca, por lo que pasaron con el primero. Enji veía al rubio quien estaba sentado en el asiento del copiloto. El pelirrojo miró la mochila de Keigo que se veía igual de maltratada. El chico guió al héroe de fuego hasta su casa, pero Endeavor se estacionó y se quitó el cinturón de seguridad viendo al rubio. Enji, Takami, quiero aprovechar que no está Touya presente para hablar contigo seriamente, ¿puedo hacerlo? El rubio se miraba algo nervioso ante esto pero después de pasar saliva respondió. Keigo, sí. Enji, bien, como sabes, además de ser el padre de Touya, Fuyumi y Natsuo también soy un héroe profesional. Esto significa que siempre velaré por el bien de la sociedad, de la gente, a pesar de todo lo que pase, no importa lo que suceda, ¿verdad? Keigo, sí, usted es el héroe número 2, el héroe flameante, el héroe con el récord de casos resueltos más grande de todos. Enji, jejeje, ¿estás bien informado? Bueno, como acabas de decir, tengo un récord de casos, lo cual no es fácil pues tienes que ser bastante perspicaz acerca de todo, de los que te rodean, de la gente que conoces y eso. El punto de todo esto, Takami, es que hace unos momentos cuando te pregunté si habías avisado en tu casa dijiste que sí, pero algo dentro de mí me indica que no fuiste del todo honesto conmigo. El rubio miró al héroe de fuego nervioso, sin duda su reputación era bien fundada, el pelirrojo era alguien bastante inteligente, muy intimidante y muy difícil de engañar. Enji, ¿estoy mintiendo acaso, Takami? Entiende que no te estoy acusando de nada, solo que así como mi hijo y su amigo se preocuparon por ti, yo me preocupo por ellos, por mi familia. Necesito saber que puedo confiar en ti, hijo, así que por favor dime la verdad. El chico veía al héroe de fuego y después de unos segundos empezó a temblar y a llorar, causándole aún más intriga a Endeavor. Keigo, N. No, perdón señor, no les dije que me ausentaría. Enji, como héroe entiende que es mi deber preguntar por qué, ellos podrían estar preocupados por ti. Keigo, todo está bien, gracias por todo señor Endeavor, le aseguro que no volverá a pasar. El pelirrojo veía al chico pero se dio cuenta de algo, y es que él había bajado los seguros de las puertas para que el niño no se sintiera incómodo en ningún momento. Enji estaba seguro que las preguntas habían sido directas y las lágrimas del chico eran muestras de ello, pero había algo que le causaba confusión, y es que el hombre estaba seguro de que si el niño hubiera querido se habría salido del auto y se habría metido a su casa en cualquier momento, pero en toda la plática que tuvieron Keigo jamás tocó la manija de la puerta, parecía como si el niño no quisiera ir a casa. Enji, ¿está todo bien, hijo? Si algo pasa puedes decirme, para eso están los héroes, salvamos a la gente Y. En ese momento el rubio alzó la vista, en el reflejo de la ventanilla de la puerta de Endeavor podía ver cómo las luces de su casa se encendían, la puerta salía y alguien salía, sin duda ese alguien se acercaría a la camioneta y Keigo sabía de quién se trataba. El chico totalmente aterrado se quitó el cinturón de seguridad y abrió la puerta. Keigo, todo está bien señor Endeavor, gracias por traerme, no volverá a pasar. Enji no entendía lo que pasaba, el niño simplemente se bajó, cerró la puerta y se metió al interior de su casa. La figura había regresado unos pasos para quedarse ahora bajo el marco de la puerta de su hogar. Endeavor no podía distinguirse quién se trataba, solo vio al niño meterse a su hogar y después de unos segundos la figura lo siguió para cerrar la puerta. Enji se quedó viendo el hogar durante un par de minutos, dudoso de cómo actuar ante lo que acababa de presenciar. El hombre bajó la vista viendo que el niño había dejado su mochila. El pelirrojo quería bajar a devolverla, pero algo dentro de él lo detuvo, era como una alerta en su cabeza. El pelirrojo encendió la camioneta de nuevo y avanzó, perdiendo de vista la casa después de algunos segundos. El héroe no tardó mucho y después de un tiempo llegó a su casa, había bajado la mochila del pequeño, la cual fue reconocida por su hijo mayor. Touya, papá, ¿por qué tras la mochila de Keigo?
Enji. Se le olvidó cuando se bajó de la camioneta, después se la devolveré. Touya. Dámela si quieres, se la puedo devolver cuando lo vea mañana en el parque. Enji. Gracias hijo, sería de gran ayuda. El pelirrojo le dio la mochila a su hijo quien la tomó se la puso en los hombros. Enji. Bueno, ya fue mucho por hoy, es hora de dormir, descansa pequeño, asegúrate que tu hermana ya se haya acostado, en estos momentos le da por estudiar hasta tarde, no sé de quién sacó ese hábito. Touya. Jejeje pues de ustedes papá. Enji. ¿Tú te callas jovencito? Era una pregunta retórica jejeje. Touya. Descansa papá. Enji. Igualmente hijo. El pelirrojo menor se subió rápidamente a su habitación mientras que Enji fue con su esposa quien ya estaba profundamente dormida, el pelirrojo le dio un beso a la peliblanca y acarició su cabello, Enji prendió la televisión que había instalado en el cuarto para Rei, así al menos tendría algo de ruido mientras se preparaba para dormir, el pelirrojo empezó a arreglarse pero de fondo todo lo que oía eran más y más críticas hacia él, así como halagos hacia Superman y Olmig, comparaciones, etc. El pelirrojo harto y molesto regresó y apagó la tele, el hombre sentía la furia en su cuerpo, nada les parecía, ¿acaso nadie veía sus esfuerzos? Enji. Diariamente me parto la maldita espalda para salvarlos y ni un maldito gracias. No pido que me den las llaves de la ciudad ni ser el número 1 pero maldita sea porque no se callan 5 minutos, solo un maldito reportero habla bien de mí y ni siquiera lo conozco. El pelirrojo molesto se metió a su cama, dándole la espalda a su esposa quien dormía plácidamente y después de un rato él logró conseguir lo mismo. De esta forma pasaron un par de días, lo que significaba que aunque fuera poco, ya faltaba menos para el nacimiento de Shoto, los días se acercaban cada vez más. Así un día, el pelirrojo llegó a su agencia a primera hora solo para ser recibido con una notificación y es que encontraron cadáveres de algunas personas, al parecer había sido un robo que salió mal, solo lograron arrestar a uno de los maleantes, el otro escapó, las cámaras de seguridad habían sido desactivadas, el pelirrojo miró el reporte con cuidado, pues algo en él le parecía familiar, el reporte tenía fotos del criminal arrestado, Enji vio bien su rostro, se le hacía bastante familiar, el héroe de fuego se encerró en su oficina y empezó a revisar en los casos donde había sido asesor y prontamente encontró lo que necesitaba, en el reporte manejaban el caso como un robo que salió mal por los asesinatos pero no era así, el hombre puso los dos reportes en el escritorio, la foto del sujeto arrestado era la misma pero el reporte pasado decía que trabajaba con otro sujeto, solo que las fotos que tomaban de él se veían mal, pixeladas, como si hubieran arruinado la toma solo de su rostro. Enji no entendía por qué el gobierno lo había manejado como un robo que salió mal si ya había un seguimiento de estos casos, el héroe empezó a sacar más y más casos pasados que involucraban a estos dos personajes, no era un caso aislado, los criminales ya tenían un pasado oscuro, no eran simples ladrones de poca monta, también eran asesinos, el pelirrojo veía las fotos de los criminales, el que habían arrestado estaba en una imagen clara mientras que su acompañante siempre lucía pixelado, la imagen distorsionada, el pelirrojo no entendía esto, Enji leyó todos los casos y siempre eran los mismos, asaltaron una tienda, una casa, un banco, etcétera, etcétera, pero siempre dejaban un número de víctimas, algunos decían que era para mandar un mensaje, otros decían que era para amenazar a la gente para que no los siguiera, nadie lo sabía, el pelirrojo leyó de nuevo el caso que le habían dado en busca de pistas hasta que finalmente las encontró, al parecer se lo daban a él por su número de casos resueltos aún faltaba el otro, y ese era el verdadero problema, pues además de no tener una imagen clara de él, todos los testigos decían que era él quien mataba a las víctimas, el pelirrojo miraba con impotencia las fotos, tenía que encontrar algo lo más pequeño que fuera para poder ayudar, el héroe de fuego suspiró cansado hasta que una idea surcó su mente rápidamente. Endeavor. Ellos desactivan las cámaras de seguridad de los lugares donde entran aunque no siempre funciona, de ahí las fotos, pero no es la única forma de verlos, existen cámaras afuera, grabaciones con teléfonos, vivimos en un mundo lleno de poderes y tecnología, algo se les debió escapar a estos idiotas, después de todo hasta el mejor cazador se le va la liebre. Con esta idea en mente el pelirrojo llamó a la agencia de seguridad pública y pidió toda la evidencia de los casos donde estos tipos hubieran estado envueltos, cámaras de la calle, teléfonos, todo, al parecer los rufianes no dejaban evidencia fácil de detectar o de rastrear, no eran tan tontos pero Endeavor ya no era un novato.
Después de esperar un rato toda la evidencia llegó a su oficina, el pelirrojo empezó a desglosar los archivos, se tomaría el tiempo para analizar todas las evidencias, hacía algo en este caso que le obligaba a poner toda su atención, el héroe incluso había delegado otras misiones a sus compañeros en la agencia, pues quería concentrar toda su atención para este caso. Ninguno de sus subordinados puso pero en la orden de su jefe y pusieron manos a la obra, de alguna forma este caso era un reto para él y si había algo en lo que el héroe de fuego era bueno era en los retos. Así pasaron algunos días, Enji era alguien bastante inteligente y entre tanto buscar había logrado encontrar algunas respuestas, el rompecabezas estaba cerca de resolverse, el hombre incluso fue a ver a los sobrevivientes de los ataques en busca de descripciones gráficas o grabaciones que aún pudieran tener, no fue difícil hallarlos y mucho menos convencerlos, después de todo era para arrestar el culpable, el adulto conoció un poco más al joven Keigo quien lucía un poco reacio a hablar de su familia cosa que aunque le extrañaba a Enji en cierta parte lo entendía, pues él tampoco hablaba mucho de su familia, el pelirrojo estaba fascinado con las alas del chico, era un Kirk que no había visto antes, sin duda las generaciones se volvían más fuertes, Enji se puso a pensar y era obvio que dentro de algunos años él sería obsoleto, entonces todas las palabras de su madre cobraron sentido en su cabeza, él sería inútil, inservible, débil para proteger a la gente, esto molestaba a Enji quien decidió hacer oídos sordos y mejor concentrarse en la misión que tenía y algo en el estómago, era una alerta que le ponía los pelos de punta y le advertía de un peligro inminente. Pero todo tiene un fin y Endeavor no podía llamarse el mejor héroe y detective si se tardaba mucho con un solo caso. Finalmente el hombre tenía el rostro del segundo villano, y también se hacía una idea del por qué no salía su rostro en las cámaras, el pelirrojo supuso que se debía a un Kirk o un aparato que lograba bloquear de alguna forma la señal de las cámaras, asumió también que solo él tenía eso así que no podía ocultar la identidad de los dos. Enji marcó a la agencia de seguridad una vez más y después de hacer unas cuantas llamadas más logró encontrar al sospechoso, en ese momento sus ojos se abrieron como platos, pues reconocía el apellido, en su mente algo hizo clic, ahora entendía todo. El héroe sacó su teléfono y usando la marcación rápida logró comunicarse con su esposa. Rei, Enji, ¿qué sucede? ¿Estás bien? Tú no sueles marcar cuando estás trabajando. Enji, Rei, ¿está Touya en casa? Rei, sí, está con Ichi y están jugando con Fuyumi, Natsuo y griega. Enji, dime que está con ellos Keigo. Rei, sí pero ¿qué pasa amor? ¿Te escuchas alterado? ¿Qué está pasando? Enji suspiró aliviado y entonces vio una vez más la hoga que tenía en sus manos, el hombre activó su Kirk cubriendo su cuerpo con las llamas y se encaminó a la salida. Enji, no quiero que nadie salga de casa, ahí estarán mejor. Rei, ¿de acuerdo? El pelirrojo cortó la comunicación, guardó el teléfono y dejó el papel en la mesa para salir de su oficina, el papel se movió lentamente por el aire dejando ver un nombre. Bakejin Takami. La misión fue sencilla, atraparlo y entregarlo a las autoridades, lo que el héroe de Kirk ardiente no sabía es que el villano no era tonto, sabía cuál era la opinión pública del héroe de fuego, por lo que cuando lo arrestó empezó a gritar, acusaba al héroe de fuego de brutalidad injusta, entre otras falsedades pero que sí hicieron que la gente empezara a amotinarse contra el héroe de fuego para que soltara al villano, pero Endeavor no se rindió, se abrió paso entre la gente con el villano y lo entregó a las autoridades quienes agradecieron al héroe, pero la gente lo seguía criticando, Endeavor solo encendió un poco más sus llamas, haciendo que la gente se callara por la intimidación, el héroe de fuego se abrió paso entre la gente una vez más para retirarse, después de todo su misión era arrestar el villano y una vez que logró eso no tenía por qué seguir en la calle. Ese mismo día y una vez que llevó al rubio a su casa, al regresar le comunicó a su familia todo, incluso a sus hijos quienes estaban sorprendidos, no esperaban que el padre de su mejor amigo fuera capaz de eso, pero después de salir del shock le agradecieron a su padre por salvar a su mejor amigo de ese monstruo, el pelirrojo le restó importancia, no tenían que agradecer, después de todo el Asia. Su labor. Así pasaron algunos días más los cuales se convirtieron en meses, Enji veía atentamente su calendario, faltaba menos para el nacimiento de su hijo, el pelirrojo estaba muy nervioso, de alguna forma la paternidad era más difícil que cualquier misión que hubiera tenido, a él nunca le enseñaron a ser padre, nunca supo si lo había hecho bien, había aprendido todo bajo la marcha, y a pesar de sus hijos, Enji aún no sabía realmente cómo criar a un bebé, el hombre también pensaba en los quirks que sus hijos fueron desarrollando, de alguna
forma cada uno era diferente del otro, era como si cada uno se hubiera adaptado a su cuerpo. Touya tenía una habilidad de fuego superior a de él, pero tenía la amabilidad y madurez de Rei. Fuyumi tenía un poder de hielo equiparable o superior al de su madre, pero era tan calmada y lista como él. Natsuo era el primero en desarrollar la primera mezcla de los quirks de ambos, al poder sacar vapor y aumentar o disminuir su temperatura. De hecho, analizándolo bien hasta ahora 3, pues Touya tenía un poder mucho mayor del que podía soportar. Las quemaduras que tenía eran prueba de esto. Fuyumi sufría lo mismo, su poder de hielo era mucho mayor que el de su madre al punto que llegaba a congelarla si se descuidaba. Enji lo analizaba con la cabeza fría, pero parecía ser cierto, el más equilibrado hasta ahora era Natsuo. El pelirrojo se puso a pensar en qué clase de Kirk tendría su hijo, ¿acaso él sería capaz de superarlo? Así como lo veía Natsuo sería el mejor de los 3, pues el vapor es la única forma de mezclar su fuego y el hielo de la hermosa peli blanca. Así mientras más lo pensaba más lo aceptaba. Para Enji no se le ocurría otra forma de mejorar que la de Natsuo. Enji después de un rato se sorprendió de ver la hora que era, por lo que después de dar un bostezo decidió mejor dejar de pensar en eso y se dispuso a concentrar su atención en otra cosa. Así pasaron los días restantes hasta que finalmente llegó el día. Enji se encontraba en la agencia acomodando algunos documentos cuando su teléfono empezó a sonar sin descanso. Al ver el identificador de llamada se alertó, pues en la pantalla se podía leer el nombre de su esposa, por lo que rápidamente contestó la llamada, llevándose el teléfono a la oreja con preocupación. Enji. Rei, ¿qué sucede? Abuelo. Enji, soy el padre de Rei. Enji. ¿Qué sucede? ¿Está todo bien? ¿Rei tiene algo? Abuelo. Escúchame con atención, Enji, su hijo ya viene. Rei empezó la labor de parto. El pelirrojo se sintió aterrado ante esto, él tenía que estar con su esposa no trabajando. El hombre rápidamente se metió al vestidor y activó el altavoz. Enji, llame a una ambulancia, iré a la casa ya mismo. Abuelo. Enji, cálmate, te hablo porque pues desde que nuestra hijo empezó con los dolores llamamos a la ambulancia, ya la recogieron, está yendo al hospital de Musutazu, nosotros estamos con ella, nos trajimos a los niños menos a Touya, él se quiso quedar a esperarte y a llevar algunas cosas que su madre no se llevó, así como algo para sus hermanos. Enji. Entonces iré a la casa ahora mismo, así que si ustedes están en el hospital de Musutazu, me tomará una media hora llegar, tal vez una hora máxima. Abuelo. Exacto, bien, entonces te esperamos. Rei ya no puede esperar más, por favor apúrate, Enji. Enji. Entendido. El pelirrojo se puso rápidamente su traje de civil y salió de la oficina, pero fue recibido por su secretaria, quien le intentaba seguir el paso. Secretaria. Señor Todoroki, por favor espere. Enji. No puedo, perdóname, pero esta vez tengo que correr. Secretaria. Bueno, le digo rápidamente. El pelirrojo entró al elevador y la mujer entró tras de él. Enji. Sí, oh, lo siento, es solo que es una emergencia, un tema familiar, pero dime, ¿qué sucede? Secretaria. Perdone que lo interrumpa, señor Todoroki, pero es solo que es el Daihensui. El pelirrojo suspiró molesto, ya habían sido varias veces que el general del ejército imperial de Japón quería hablar con él, pero Enji había estado muy ocupado como para poder atenderlo, por lo que siempre había rechazado las llamadas. Enji. ¿Qué quiere? Secretaria. Dice que es urgente y que no aceptará un no por respuesta esta vez. Enji. Pues tendrá que hacerlo, hoy estoy bastante ocupado, así que dile que será para después. Secretaria. Pero señor. Enji, por favor. Las puertas del elevador se abrieron y el pelirrojo salió corriendo gritando lo último para que fuera escuchado por su secretaria, quien al no tener de otra suspiró cansada y pulsó el botón que la dirigiría hacia arriba. Enji abordó su camioneta y rápidamente la encendió para moverse con velocidad hacia su casa, logrando llegar a los terrenos de esta con muy buen tiempo. El hombre logró cruzar la cerca, pero al estacionarse notó como frente a su casa habían varios autos que a leguas parecían blindados, así como una cantidad considerable de soldados con sus armas listas para disparar. El pelirrojo preocupado se bajó de su vehículo y se dirigió a la puerta para abrir, anotando que adentro de esta y sentado en el sillón con una taza de té se encontraba el Daihensui, quien al notar la presencia del héroe de fuego alzó la vista. Daihensui. Oh, bienvenido a casa, Enji Todoroki. El general dio un sorbo al té mientras que Enji fruncía el ceño en clara señal de molestia. Enji, ¿qué hace aquí? Daihensui. ¿No es obvio? Vengo a hablar con usted, es un hombre muy ocupado. Enji. Pues lo siento, tendrá que ser en otra ocasión, en estos momentos estoy muy... Daihensui. Ocupado. El pelirrojo inmediatamente se puso nervioso, había escuchado historias acerca del general, su mala fama le precedía. Enji. Algo así. Daihensui.
Por favor Todoroki, siempre usa esa excusa, ya está gastada. Enji. Bueno, después de todo lo sabe bien, soy un héroe, tengo que estar siempre activo. Dai Gensui. Pero ni siquiera es el no uno, no entiendo de dónde vienen todas sus supuestas ocupaciones. El pelirrojo molesto avanzó un poco, no tenía tiempo que perder y no lo quería perder con el general, pero en ese momento de la cocina salió el pequeño Touya, quien al ver a su papá hizo una clara mueca de alegría. Touya. Papá, qué bueno que ya llegaste, el abuelo ya. Enji. Sí hijo, ya me dijo. Dai Gensui. Muy amable jovencito, fue quien me abrió y me ofreció el té, lo crió bien. Enji. No todo es mi mérito, mi esposa también fue partícipe. Dai Gensui. Y por cierto, ¿dónde está? ¿No se supone que usted también tenía otros 2 hijos? No me dirá que los abandonó, creí que usted no era como su madre. El comentario de inmediato hizo enojar al pelirrojo, quien avanzó hacia el general hasta encararlo. Enji. Nunca más vuelva a mencionar a mi madre, a mis hijos y mucho menos a mi esposa. Dai Gensui. Bueno, entonces cree que ahora sí podremos hablar. El pelirrojo sabía que podía correr al general de su casa, después de todo era casi como una invasión, no tenía una orden, ni ningún motivo para estar en su hogar, pero estaba rodeado, si hacía algo el general podría ordenar la orden de disparo, sin dudarlo, y él no sería capaz de frenar todas las balas, además ahí también estaba su hijo, y el pelirrojo no lo iba a arriesgar, el pelirrojo tenía sus opciones limitadas, pero entonces su hijo se limpió la garganta, llamando la atención del héroe de fuego. Touya. Papá, mamá nos espera. El pelirrojo miró a su hijo y vio en su rostro el miedo, al voltear la vista hacia el general vio que tenía una ligera sonrisa en su rostro, el general sabía que Enji no tenía opciones, por lo que con un suspiro de derrota movió negativamente la cabeza. Enji. Sí, lo sé hijo, ved por todo lo que necesitamos para llevarles, en cuanto a usted. El general alzó la vista con una sonrisa de superioridad. Enji. Vamos a mi oficina, ahí hablaremos a gusto, no me haga perder más mi tiempo. El pelirrojo avanzó seguido del general, quien sabiéndose ganador bebió el té de un solo trago. Dai Gensui. Oh, le aseguro señor Todoroki que mi oferta es algo única. El adulto puso la taza sobre el suelo y acarició el cabello de Touya, quien se veía molesto por la acción. Acto seguido el adulto siguió al pelirrojo hacia su oficina, su plan estaba por comenzar. El pelirrojo escuchó atentamente las palabras del general, pero solo bastó con que éste dijera unas cuantas palabras para que el héroe de fuego quisiera matarlo. Anteriormente el héroe de fuego había sido notificado de que el gobierno había hecho una alianza con la Comisión de Seguridad Pública de Héroes con la intención de crear una academia en secreto, pero esta no sería de héroes sino que usarían a los niños para educarlos y hacerlos trabajar para ellos en distintas misiones, como soldados, dobles agentes y incluso como suicidas, ellos harían el trabajo sucio que los soldados no harían. Enji siempre pensó que esto era un mito, pues no creía que alguien fuera tan cruel para despojar a niños de su libertad, pues básicamente al reclutarlos los hacían entrenar hasta volverlos casi máquinas sin emociones o sentimientos. También había reportes de que estos no eran reclutados en algunas ocasiones, sino que eran tomados por la fuerza o comprados a sus padres, borraban todos sus registros y les daban un nuevo nombre. El pelirrojo apretó los puños, pues ahora sabía a qué había venido el Dai Gensui. Enji. Entonces a eso ha venido. Dai Gensui. Sin rodeos Todoroki, no nos hagamos tontos. Enji. Quiere llevarse a mi hijo. Dai Gensui. No, queremos reclutarlo, es un proyecto especial muy exclusivo solo para lo mejor de lo mejor. Enji. Sí, su superagencia secreta roba niños. El general alzó la vista y afiló la mirada viendo a Endeavor, quien no lucía feliz para nada. Dai Gensui. Así que está enterado. Enji. Oí los rumores, pero no creí que fueran ciertos. Dai Gensui. Créame, casi nadie lo cree. El general se paseaba por la oficina del pelirrojo, quien lentamente lo seguía con la mirada. Enji. No se lo llevará. Dai Gensui. Ah no. ¿Y quién lo impediría? Enji. ¿Quién mejor que yo? Dai Gensui. Señor Todoroki, no me quiera asustar, ¿usted en serio? Su casa está rodeada, si me intenta atacar, ¿qué cree que pasará? Jejeje, se lo voy a decir, voy a presionar este botón y tendrá un maldito batallón dentro de su casa, destruirán todo lo que se ponga enfrente y le apuntarán, tal vez pueda acabar con unos cuantos, pero después de eso ¿qué? Daré la orden, todos mis soldados disparan y le volarán la cabeza, nos llevamos a su hijo y de todas maneras ganamos. Enji estaba molesto, el pelirrojo se acercó al sujeto frente a él y lo vio directamente a los ojos. Enji. ¿Es una amenaza? Dai Gensui. No.
De hecho es un presagio, como el Foresig del compañero de Olmig. Tómelo o déjelo, podemos hacer esto por las buenas o por las malas. Enji, no pueden hacer esto. Dai Gensui. Oh sí, sí podemos, lo estamos haciendo de hecho, tú más que nadie debería estar de acuerdo con nosotros, ve el mundo allá afuera. Cada día hay nuevos villanos, nuevos quirks aún sin identificar nacen todos los días. ¿Qué haremos el día que un supervillano se alce sobre todos queriendo imponer su voluntad? Enji, todos estamos regidos por un Kirk por persona, no puede existir nadie tan poderoso. Dai Gensui. ¿Y qué pasará si ese único Kirk es robar los quirks de otros? ¿Qué haríamos? Dime, oh gran héroe de fuego. El pelirrojo por su parte se quedó callado, estaba molesto, había olvidado esa posibilidad porque era absurda, alguien así ya habría aparecido. Dai Gensui. Además esa regla de un Kirk por persona ya se fue al carajo hace mucho tiempo, simplemente ve a ese Superman. En ese momento Enji vio como el sujeto fruncía levemente el ceño al mencionar al superhombre, Enji afiló la mirada, ahora lo entendía. Enji, no le agrada. Dai Gensui. Disculpe. Enji, está mintiendo. Dai Gensui. ¿Y exactamente en qué parte estoy mintiendo? Enji, esto no tiene nada que ver con la seguridad nacional, todo se trata de él, Superman, él no le agrada, por eso está haciendo esto. El pelirrojo molesto veía al general quien hizo una mueca de sonrisa, bajó y movió lentamente la cabeza. Dai Gensui. Jeje, vaya, veo que tu reputación está bien fundada, no por nada tienes un récord de casos resueltos, eres bastante perspicaz, sí, él no me agrada. Enji. Entonces es su propio ego el que habla, de alguna forma él lo daño, lo hace sentir vulnerable, solo un hombrecito. Dai Gensui. No se quiera pasar de listo conmigo Todoroki. Enji. Toque un nervio, veo que tengo la razón. El general ahora hizo una mueca de molestia, el aire de superioridad que tenía se perdió un poco ante la rápida deducción de Enji. Dai Gensui. Supongo que te juzgué mal, verás, tengo mis razones para desconfiar de él y no vas a negar que están bien fundamentadas. Enji. Se supone que confía en la gente, la protege, Superman hace lo mismo y hasta ahora no ha defraudado a nadie. Dai Gensui. Tú mismo lo dijiste, hasta ahora, verás. En ese momento el mayor empezó a caminar por la oficina una vez más, esto ponía nerviosa a Enji pues no sabía qué planeaba el general, el Dai Gensui se paseó por la oficina acariciando las paredes donde estaban algunas fotos del pelirrojo así como premios. Dai Gensui. Superman es muy buena persona y todo lo que digan pero todos sus poderes, son algo peligrosos ¿no? Super fuerza, velocidad, vuelo, invulnerabilidad, entre muchos otros. Si bien hasta ahora ha actuado para el bienestar de la sociedad, pero ¿qué pasaría si un día por obra del destino nuestro gran salvador azul y rojo entra al Sol y Daijin Kante y sacara al primer ministro para después matarlo y tomar el poder de Japón? ¿Quién lo detendría? El número 2 del ranking de héroes no es una amenaza para el Olmig no está en la ciudad. ¿Quién detendría a Superman si un día decidiera volverse malo? Enji. Está poniendo sus inseguridades por delante del trabajo, tiene nublado el juicio. Dai Gensui. No respondió mi pregunta. El pelirrojo estaba nervioso, por primera vez en mucho tiempo, todo dentro de él le gritaba, todos sus sentidos advertían de una amenaza, un peligro inminente, el héroe suspiró antes de responder. Enji. Nadie podría. Dai Gensui. Exacto, bueno no del todo, su respuesta es algo ambigua, déjeme corregirlo, ustedes no podrían, tú no podrías. El pelirrojo apretó los puños con fuerza, vapor empezó a emanar de él. Dai Gensui. Pero por otro lado, se supone que las generaciones futuras son más poderosas, cada nacimiento es una bomba de conocimiento, ya establecimos el punto de que tú ni en sueños podrías pelear en un mano a mano contra él, pero ¿qué tal si alguien con un Kirk de fuego más poderoso que el tuyo, tu hijo por ejemplo, decidiera soltar todo su poder contra él? Carbonizar al criminal hasta que no quede nada, sin duda sería un héroe ¿no? Enji. No usará a mi hijo como arma. Dai Gensui. No, se equivoca señor Todoroki, no quiero un arma, de hecho esto incluso le convendría a usted, imaginé, si Touya, puedo llamarlo Touya ¿no? Bueno da igual, si Touya pudiera matar a Superman sería considerado un héroe para toda la nación, sería beneficioso para su familia, todas las recompensas que tendrían, incluso puede que catapulte a su hijo como el siguiente número 1 porque hay que admitirlo, tu carrera como héroe ya se estancó en el segundo puesto, no hay forma que puedas superar a All Might y mucho menos a Superman. Enji. ¿Cómo se atreve?
El pelirrojo se acercó al militar quien puso la mano enfrente. Dai Gensui. Yo que tú no lo hago, recuerda lo que te dije hace poco. En ese momento el general sacó un botón de su bolsillo, su pulgar se hallaba muy cerca de presionarlo, Enji se detuvo de inmediato. Enji, lárguese de mi casa. Dai Gensui. Oh no, créame, no haré eso, no sin lo que vine a buscar. Endeavor. Esto no quedará así y lo sabe, lo diré, le diré la verdad a la gente y desarmaré su ejército lava cerebros. En ese momento el peliblanco empezó a reír. Dai Gensui. Jajaja claro, ¿y puede apostar que le creerán? Seguramente dirías que sí porque eres un héroe pero no eres el sujeto más popular amigo, con tu gran arresto de hace unos días o fue ayer. Honestamente ni me importa, pero mi punto es que en ese arresto se vio, ¿qué pasaría si por accidente el villano que arrestaste es liberado y dice que tú lo arrestaste para quedarte con su esposa o por una rencilla escolar? Enji, está apostando con la vida de la gente, está jugando con la vida de mi hijo. Dai Gensui, tú tienes tus poderes, los medios a la gente, ¿qué podrá más? Enji, esto no se quedará así. Dai Gensui. Y aun si fuera cierto, aun si decides investigar por tu cuenta, ¿crees que somos tan estúpidos para escondernos a plena vista? Muchos otros han tratado de investigar y mágicamente han desaparecido o se han rectificado, ¿porque crees que esto que te propongo es solo un rumor? Enji, ¿cómo saben que el Kirk de mi hijo no es como el mío? Dai Gensui. Su Kirk se llama cremación, el tuyo el flame, hay una notable diferencia ¿no crees? Enji estaba sorprendido, solo su familia sabía el nombre del Kirk de Touya. Enji, ¿cómo lo sabes? Dai Gensui. Ay por favor hombre, el mundo es un libro abierto. Solo hay que saberlo leer, o mejor aún, tener a alguien que lo lea por ti, créeme, tenemos un magnífico doctor en la nómina. Enji, es quien les da la información de los quirks poderosos. Dai Gensui. Bingo de nuevo. El peliblanco hizo una mueca que denotaba una ligera sonrisa, una sonrisa socarrona, ganadora, el pelirrojo estaba contra las cuerdas además de que no tenía más tiempo que perder, tenía que estar con su esposa, Enji no tenía opciones, pero Rei no lo perdonaría jamás y él tampoco se perdonaría a sí mismo, prefería morir antes que arruinar la vida de su hijo, por su parte, el Dai Gensui estaba feliz, sabía que había puesto al pelirrojo contra la espada y la pared, no tenía otra opción más que aceptar, por otra parte y sin que ambos se dieran cuenta, el pequeño Touya lentamente se acercó a la puerta, ya había acomodado todo lo que necesitaban, pero se estaban tardando en llegar y su padre aún no salía, el pelirrojo estaba por abrir la puerta cuando escuchó al general hablar una vez más. Dai Gensui. Decida pronto Todoroki, ¿cuál será su siguiente movimiento? Touya intrigado se quedó quieto y pegó el oído a la puerta. Por su parte Enji no sabía qué hacer, el pelirrojo estaba agarrando el mueble con tanta fuerza que incluso había usado su Kirk sin querer dejando la marca negra en la madera. Enji barajeaba sus opciones pero la presión sobre él hacía que no pudiera pensar con claridad, el hombre pensó en su hijo, no podía dejar que se lo llevaran, no podía dejar que arruinaran su infancia, que olvidara a su familia, a sus amigos. El pelirrojo pensó en los amigos de su hijo, pensando en los lazos que tenían con su familia y entonces abrió los ojos de golpe, aún había una opción pero era costosa y arriesgada, además de que iba en contra de todos sus principios, pero también significaría la libertad de su hijo a costa de algo, pues a final de cuentas sería un intercambio, podría salvar a Touya a cambio de un pedazo de su alma. El pelirrojo alzó la vista con decisión viendo al Dai Gensui que aún lo veía con una sonrisa de superioridad, Enji suspiró y insanmente pidió perdón al cielo, al universo, a todos por lo que estaba por hacer. Enji, se me ocurre otra forma. Dai Gensui, ni crea que me va a hacer cambiar de opinión. Enji. Sí, no, ya vi que es imposible, pero le tengo otra propuesta, un intercambio. Dai Gensui. Enji, es casi imposible que me hagas cambiar de parecer. Enji, puedo, porque Touya no le servirá, es débil, un inútil, su poder de fuego a pesar del nombre es mucho más débil que el mío y su cuerpo no lo puede soportar, se quema si intenta usarlo, si quiere que de verdad haga algo contra el Super Sopenko entonces olvídese de él, porque en caso de que falle lo único que logrará es tener un cadáver a los pies de un hombre que puede atravesarle el pecho sin pestañear, ¿de verdad quiere eso? Superman lo consideraría un acto de guerra en su contra y sabe lo peligroso que es. El pelirrojo se quería morder la lengua con cada insulto que decía, cada palabra era como un cuchillo que se clavaba en su corazón, pero si quería asegurarse de que nunca se llevaran a Touya tenía que hacerlo. Desgraciadamente para él, su hijo estaba del otro lado de la puerta, escuchando cada palabra que el pelirrojo decía.
sin saber en qué momento Touya empezó a derramar lágrimas mientras veía sus brazos llenos de quemaduras. Por si parte el Dai Gensui no estaban del todo convencido, parecía como si Enji quisiera engañarlo. Dai Gensui, yo mismo vi los reportes, tu hijo es más fuerte que tú, en todo sentido de la palabra, porque debo creerte y no pensar que me estás engañando. Enji, por favor general seamos realistas, no podría engañarlo, si lo hiciera, usted me daría un tiro en la cabeza y se iría de mi casa impune, hablo totalmente en serio, simplemente vea los brazos de Touya, aun si fuera más fuerte que yo, su poder es inútil, también lo quema a él, solo conseguirá que se queme hasta ser más inútil de lo que ya es. El peliblanco veía al hombre frente a él, su rostro, el pelirrojo no parecía estar mintiendo. Enji. Quiere acabar con Superman, sí, tiene buenos puntos, pero si usa a mi hijo solo fallará. Dai Gensui. Todoroki, supongamos que tiene razón, que le creo y de verdad su hijo es un inútil como usted dice, ¿por quién haría el intercambio? Debe ser alguien realmente fuerte para arriesgarme a tanto. Enji. General, si va a hacer esto hágalo bien, tengo dos nombres en mente. El Dai Gensui estaba incrédulo, ¿dos nombres? ¿Acaso podría conseguir algo más fuerte solo por una amenaza? Dai Gensui. 2. Vamos Todoroki, no me quiera halagar, si ya sé eso hará que desconfíe de usted. Enji. Considérelo un regalo por mi comportamiento y por hacerle perder su tiempo viniendo hasta acá, son dos chicos, de 9 y 6 años, cuyos quirks realmente valen la pena. Del otro lado de la puerta Touya no lo podía creer, su padre, su héroe estaba por hacer lo que él creía. El niño apretó con todas sus fuerzas el marco de la puerta, quería entrar e impedirlo pero sus piernas no respondían, era como si tuviera el peso del mundo sobre él. Por su parte Enji se apretó el corazón, lo que estaba por hacer no tenía nombre y estaba seguro que su hijo no lo perdonaría nunca si se enterara de lo que estaba por hacer. Por su parte el general curioso decidió dejar hablar al pelirrojo, podía conseguir algo mucho mejor de lo que tenía en mente y si era verdad entonces su empleador estaría contento. Dai Gensui. ¿Y de quiénes se trata Todoroki? Como dije esta invitación es algo exclusivo y ya que vimos que su hijo no da el ancho esperemos que sus prospectos lo hagan. Enji. Le aseguro que lo harán, sus habilidades superan en creces a las de mi hijo. Dai Gensui. Bien pero dígame, ¿cómo se llaman? No creerá que andaré buscando a dos niños por todas partes. Enji suspiró, su corazón se partía, su alma se resquebrajaba, el pelirrojo apretó los puños y los dientes antes de hablar. Enji. Sus nombres son Ichi Shinobu y Keigo Takami, Ichi, tiene un poder de fuego superior al de mi hijo y Keigo puede volar. Dai Gensui. Algo no muy bueno si hablamos honestamente. Enji. Tiene alas, un par de alas rojas llenas de plumas como las de un halcón, un día detuvo un accidente usándolas, al parecer tiene control de las plumas y pueden volverse tan rígidas como el acero para detener un auto. El peliblanco estaba sorprendido, sin duda eran habilidades impresionantes, una vez más el sujeto hizo una sonrisa, había obtenido más de lo que esperaba. Enji, ¿tenemos un trato? Dai Gensui. ¿Estuvo dispuesto a vender a dos niños por su hijo? Vaya, y yo que creía que su madre era mala, bien Todoroki, tenemos un trato. Enji, usted vaya por ellos y compruébelo por sí mismo. En ese momento el pequeño Touya empezó a llorar, estaba devastado, su corazón estaba roto en 1000 pedazos, el niño corrió a su habitación, ya no podía confiar en su padre. De vuelta en la oficina. Dai Gensui. Si descubro que está mintiendo. Enji. Es más le digo esto, haré más fácil su búsqueda, Takami es el hijo del asesino que acabo de arrestar, viven en un barrio pobre, le aseguro que convencer a su madre no será problema alguno. Dai Gensui. Jajaja está bien, gracias por la información. Enji. Adelante, vaya con cuidado. Dai Gensui. ¿Puedo decir lo mismo? Después de todo no se querrá perder el nacimiento de su hijo ¿o sí? En ese momento el pelirrojo abrió los ojos, el hombre estaba aterrado pero también enojado, ¿qué tanto sabía el general? El mayor se salió de la habitación y caminaron hacia la puerta principal encontrando todo lo que necesitaban en la estancia, el militar sonrió triunfante y se acercó a la puerta. Dai Gensui. Por cierto, un pequeño paréntesis y es que si descubrí que de alguna forma me está mintiendo, vendré no solo por su hijo sino por los 4, incluyendo al recién nacido y no habrá nada ni nadie que me detenga. El pelirrojo ahora sí estaba molesto, no iba a permitir que nadie le hablara así y mucho menos que amenazara a su familia por lo que sin perder tiempo se acercó al general encarándolo. Enji, vuelva a acercarse a mí o a mi familia con amenazas y verá porque soy el héroe de fuego. Dai Gensui, ¿es una amenaza acaso? Enji, una promesa.
El peliblanco solo sonrió y acto seguido le dio la espalda al hombre para después subirse a su camioneta. Los soldados le siguieron y una vez que estuvieron arriba se fueron del lugar. El pelirrojo los siguió con la mirada hasta que los perdió de vista. Al voltear se dio cuenta de que su hijo ya lo esperaba, solo que este tenía una mirada seria, fría a comparación de su Kirk, aunque sus ojos rojos e hinchados denotaban la presencia de lágrimas. El pelirrojo intentó acercarse al niño, pero este, tomando parte de las cosas que necesitaban, avanzó hacia la puerta. Enji, hijo, ¿estás bien? ¿Lloraste? Touya, estoy bien, padre. Enji, Touya, de verdad. Touya, tenemos que apurarnos, padre, prometiste que estaríamos ahí y tú nunca rompes una promesa, ¿o sí? El niño avanzó y se encaminó a la camioneta. Enji iba a decir algo, pero al ver la hora que era tomó lo que hacía falta y avanzó hacia la camioneta, abrió la puerta y se subieron para avanzar. En todo el camino Touya no dijo nada, algo que definitivamente extrañó a Enji, pero lo asoció a los nervios de ser el hermano mayor. El pelirrojo llegó al hospital solo para ser recibido con la noticia de que su hijo ya había nacido. El héroe de fuego se sintió mal consigo mismo, sus suegros lo veían con un ligero toque de molestia. El pelirrojo decidió que luego se disculparía con ellos, avanzó y rápidamente después de cambiarse entró a la habitación. Enji no lo sabía, pero a partir de ese día, las cosas iban a empeorar para él. El pelirrojo se aseguró que su esposa estuviera bien y una vez hecho esto las enfermeras lo llevaron a ver a su hijo en la incubadora. Una vez ahí la enfermera le preguntó el nombre, ya que Rei le había dicho que ambos lo habían decidido y solo quería corroborar la información. El pelirrojo derramó lágrimas mientras veía a su hijo, un pequeño con cabello bicolor, antes de decir dos palabras. Enji, Shoto Todoroki. Una vez que pasó el tiempo de espera pudieron ir a casa, sus abuelos viajaron con ellos para ayudar a la familia a petición de Touya. Enji no podía quedarse a partir del siguiente día, por lo que temprano como siempre partió desconociendo que su vida había empezado a cambiar para mal. Fin del capítulo. Y si desean jugar conmigo al Fortnite o Rocket League, mi ID de Epic Games es Midoriya Elfix, el cual está en la descripción del video. Dicho esto, me despido.